Saludos. La trama del caso Galíndez se prolongó hasta el ajusticiamiento de Trujillo en 1961. Concluiremos nuestro trabajo con un resumen de acontecimientos y muertes que se produjeron a lo largo del 1957 y en los años subsiguientes hasta el ajusticiamiento de Trujillo en mayo de 1961. Este es el octavo y último capítulo, Galíndez, el principio del fin. Sally Kerr, la novia de Murphy, fue una persona clave para que el FBI pudiera desenmarañar la complicada trama del secuestro y asesinato de Galíndez. En uno de los interrogatorios, ella recordó el nombre del amigo de Jerry, que le había ayudado a instalar los tanques auxiliares de combustible para el vuelo que realizó el 12 de marzo de 1956. Harold Leroy French no solo confirmó todo lo referente al avión utilizado en el secuestro de Galíndez, sino que facilitó los nombres de las personas involucradas en la misión que había cumplido Murphy y colaboró para que se descifrara un plan de vuelo que el FBI había encontrado entre los objetos personales del piloto americano. Así, las autoridades identificaron todos los aeropuertos donde había estado Murphy. El vigilante del aeropuerto Saints de Amityville en Long Island, que había visto cuando la ambulancia trajo a un hombre enfermo que montaron en el avión pilotado por Murphy la noche del 12 de marzo, luego de declarar al FBI, murió fulminado por una trombosis en septiembre de 1956. Arturo Espaillat y el agente John Joseph Frank, que habían sido identificados por Harold French como los que habían contratado a Murphy, comenzaron a ser perseguidos por la justicia americana. Como Espaillat era cónsul en Nueva York, le solicitaron a Trujillo que le retirara la inmunidad diplomática, cosa a la que obviamente el dictador se negó. El Departamento de Estado se propuso entonces expulsarlo deshonrosamente, pero gracias a los sobornos, el cónsul Espaillat se enteró por adelantado y tras comunicarse con Trujillo, lo cesaron en sus funciones diplomáticas el 4 de mayo de 1957. La expulsión y condena de Navajita o Gillette se frustró. Su regreso a República Dominicana coincidió con que pocos días después murió en Nueva York el doctor Miguel Rivera, el médico que había drogado a Galíndez en el proceso del secuestro. Era un otorrinolaringólogo dominicano que había ido a cursar un posgrado al Hospital Saint Clair de Nueva York. Estaba en proceso de divorcio con su esposa dominicana para casarse con la norteamericana Mary Ann Cerrone. Presuntamente se suicidó ingiriendo una pastilla de cianuro. Junto a su cadáver, la policía encontró 4 cartas suicidas y en ninguna mencionaba a Galíndez. Sin embargo, como el doctor Rivera ya estaba identificado como el que acompañó a Murphy en su vuelo con el profesor Vasco drogado, el FBI se dispuso a investigar y su prometida Mary Ann se asustó cuando le nombraron a Galíndez. Confesó que el doctor Rivera leía todo lo que se publicaba sobre el secuestro y se mostraba temeroso y perseguido. Sus revelaciones incluyeron identificación de personas vinculadas al consulado dominicano que, según la muchacha, habían estado siguiendo los pasos del doctor Rivera. El médico fue identificado como el acompañante de Murphy en el vuelo que llevaba al hombre enfermo por el mecánico del aeropuerto de Lantana, que entró al avión para echar combustible en los tanques auxiliares que habían colocado en la cabina. Después que el mecánico fue ubicado por el FBI como importante testigo en el caso Galíndez, resultó muerto en un presunto accidente de avión ocurrido el 13 de noviembre de 1957. Pilotaba una pequeña avioneta en compañía de su padre y se estrelló, falleciendo ambos ocupantes. De todos los implicados en el caso Galíndez,
El único que llegó a ser procesado fue el agente John Joseph Frank. El juicio en su contra se fundamentó en que Harold French dijo que él había sido el que contrató el servicio de Murphy para el vuelo que transportó al profesor Vasco. Como era estadounidense, a Frank se le acusó de haber actuado ilegalmente como agente de un país extranjero. En diciembre del 1957 lo sentenciaron a 8 años de prisión. Hubo otro juicio de apelación en 1958 y Frank se declaró culpable, por lo que solo lo multaron con $500. La imagen de Trujillo en los Estados Unidos resultó tan deteriorada que Manuel de Moya Alonso gestionó con la empresa Sidney Barón para que realizara un amplio trabajo de imagen pública. La investigación tendría por objeto que el gobierno dominicano definitivamente quedara libre de toda sospecha con relación al caso Galíndez. Hasta entonces, el prestigioso abogado Morris L. Earth y el juez William Manson fueron los encargados de este informe que se comenzó a elaborar a principios de 1957 y se conoció comenzando el 58. Se dice que Trujillo gastó más de $500,000 en esto, cuyas dos conclusiones principales son que no había vínculos entre Galíndez y Murphy y entre Galíndez y la República Dominicana. Desacredita a Galíndez y a los que tuvieron relación con el caso, incluidos los muertos. A Murphy lo describe como presunto traficante de drogas o contrabando y de forma soterrada lo acusa de homosexual. Aquí se dice que Galíndez era extremadamente tacaño, pero gastaba grandes sumas de dinero en establecimientos nocturnos. Se le acusa de no ser propiamente dicho un profesor de la Universidad de Columbia, sino un docente no oficial. También señala que Galíndez había malversado fondos de la República Dominicana con un supuesto proyecto que le encargaron en la Secretaría de Estado de Trabajo y que además el profesor había recibido con regularidad entre $2,500 y $47,000 mensuales durante 6 años de exiliados vascos en Sur y Centroamérica. Y sin embargo, desde que se produjo su desaparición a la delegación vasca en Nueva York, no había entrado ningún dinero por ese concepto. El desprestigio de Galíndez se extiende también a varios de los que fueron sus mejores amigos, e incluso algunos de ellos, según el informe, pudieran estar implicados en la desaparición. Al representante de Oregón, Charles Porter, se le acusa de haber recibido parte del dinero que Antonio de la Maza había entregado como indemnización a los padres de Murphy. The bloody black era of Trujillo is nearly ended. Dominicans, el legislador, como cabe suponer, se encargó de dinamitar el informe Earth en el Congreso de los Estados Unidos. Hubo tantos debates e investigaciones que al final los abogados Earth y Manson no tuvieron pruebas que avalaran sus acusaciones y en cambio se comprobó que habían sobornado a muchos testigos y que gente de su personal se habían hecho pasar por FBI, CIA y supuestos periodistas. El trabajo de Charles Porter desmintiendo el informe Earth produjo este otro documento. El legislador estadounidense tomó el relevo de Jesús de Galíndez en la lucha contra las tiranías latinoamericanas encarnadas por la de Trujillo. Recorrió América Latina y Europa en su cruzada. En 1963, durante el gobierno del profesor Juan Bosch, visitó la República Dominicana. Viajó a Moca a visitar la tumba de Tabito de la Maza. Se supo entonces que el dinero de indemnización a los padres de Murphy había sido donado en los Estados Unidos a luchas de los dominicanos en el exilio que desprestigiaran a Trujillo. Con
su maltrecha imagen en los Estados Unidos y el mundo, no obstante, Trujillo logró sobrevivir 5 años después del secuestro de Galíndez. El soborno a congresistas y toda suerte de funcionarios, sumados al hecho de que el dictador fuera reconocido como el primer anticomunista, posibilitaron que los Estados Unidos mantuvieran con él relaciones diplomáticas ambivalentes hasta finales de 1959, cuando la situación interna de la República Dominicana empezó a tornarse crítica con los conflictos de Trujillo y la Iglesia Católica. El tirano se convirtió en un estorbo para el gobierno de los Estados Unidos, que además libraban una fuerte batalla contra Cuba y su recién instaurado régimen revolucionario de Fidel Castro. A principios del año 60, las relaciones Trujillo-Estados Unidos se habían deteriorado al grado de que el tirano empezó a manifestarse abiertamente como antinorteamericano. En junio de 1960, Trujillo perpetró el atentado contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien milagrosamente logró sobrevivir y rápidamente descubrió a los responsables. Arrestó a cuantos tuvieron a su alcance y acumuló pruebas abrumadoras contra Trujillo, al que acusó formalmente ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Los Estados Unidos, en principio, querían que Trujillo fuera sancionado simbólicamente, pero Venezuela exigió el bloqueo diplomático y comercial, y como los americanos precisaban del apoyo de ese país en su lucha contra Fidel Castro, finalmente se sumaron al bloqueo. Trujillo empezó a afrontar los momentos más difíciles de sus larguísimos años como dueño y señor de la República Dominicana. Tuvo que aparentar que salía del poder y el 3 de agosto de 1960 retiró a su hermano Héctor Bienvenido, Negro Trujillo, de la presidencia de la República y en su lugar designó al doctor Joaquín Balaguer, hombre de su absoluta confianza, quien tenía la particularidad de no ser su pariente. Era este el presidente nominal de la República Dominicana cuando el 30 de mayo de 1961 se materializó el ajusticiamiento de Trujillo, poniendo fin al más largo y sangriento periodo de la historia dominicana, cuyas sombrías consecuencias habríamos de padecer por muchos años más. Nota al margen. En el fin de la tiranía de Trujillo influyeron factores de política externa, pero la ayuda de los Estados Unidos se limitó a no impedir que se produjera el magnicidio, porque en definitiva, la gesta del 30 de mayo de 1961 fue obra de dominicanos. Antonio de la Maza Vázquez, junto al valeroso grupo de héroes, no solo vengaron a Tabito de la Maza, sino a los millares de dominicanos y extranjeros que perdieron la vida durante los 31 años que Rafael Leonidas Trujillo fue el azote que no se detenía en la frontera caribeña. El caso Galíndez fue una de las causas del fin. Se derramó tanta sangre que ésta terminó ahogando al propio Trujillo. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen.
Jesús de Galíndez era representante en los Estados Unidos del gobierno vasco en el exilio. Sin embargo, su desaparición no tuvo ninguna relación con una causa española. Quizás por eso se le conoce más aquí que en su patria. A continuación, veremos algunas consecuencias del secuestro de Galíndez en la lucha de los vascos. También las conclusiones de las investigaciones del FBI, los implicados en los principales crímenes y al final, las sorpresas que nunca faltan para cerrar con broche de oro. La desaparición de Jesús de Galíndez Suárez tuvo funestas consecuencias para el gobierno vasco en el exilio. Como el apartamento residencia de Galíndez era la misma sede de la delegación vasca, las investigaciones del caso precisaron que todos los archivos fueran incautados. La devolución de sus documentos, los vascos en el exilio tuvieron que reclamarla mediante demandas judiciales que resultaron infructuosas. Aunque el testamento de Galíndez legaba todos sus bienes principalmente al gobierno vasco en el exilio, la entrega testamentaria no había contado con la presencia de un testigo que exigían las leyes estadounidenses. Y como la desaparición de él había sido por causas extrañas, en la que la muerte era una posibilidad, pero no una evidencia, para la justicia americana, los únicos que podían heredarle eran sus familiares directos. El anciano padre, doctor Jesús Galíndez, aun cuando no tuvo muy buenas relaciones con su hijo, resultó heredero de $50,000 y de los papeles comprometedores de los vascos en el exilio. El anciano Galíndez residía siempre en Madrid y con la sonada desaparición de su hijo empezó a sufrir situaciones muy difíciles. Era vulnerable para la persecución por parte del dictador de su país, generalísimo Francisco Franco. La indeseada herencia de los papeles vascos, el anciano Galíndez pudo resolverla dejándola en los Estados Unidos para que la gente de José Antonio Aguirre la recuperara, acordando que si el gobierno de Franco hacía algún reclamo, decir entonces que fueron robados por el Partido Nacionalista Vasco. Al parecer, el asunto de los papeles se resolvió sin perjuicio para el anciano Galíndez ni para los vascos en el exilio. La delegación vasca siguió operando en los Estados Unidos hasta principios de los años 70, pero no volvió a ser lo que fue de Galíndez para atrás. José Antonio Aguirre murió de un infarto en marzo de 1960. Su fallecimiento en París cerró una importante etapa en la lucha de los vascos que jamás se reconciliaron con Francisco Franco. Hasta un pueblo de Alemania ha llegado el salutiano con más de 40. Recientemente fueron desclasificados informes oficiales del FBI relacionados con la gestión de José Antonio Aguirre. Confirman que desde la primavera del 1943, llegó a un acuerdo con los Estados Unidos para que los vascos en el exilio sirvieran de espías en numerosos países de América Latina, incluido la República Dominicana. La documentación recién desclasificada ratifica lo que ya habíamos dicho. Jesús de Galíndez era agente del FBI en la República Dominicana. Lo siguió siendo en Nueva York y habría sido por 2 años también agente de la CIA. Este hecho pudo haber influido para que su desaparición fuera investigada por más de 10 años y si no culminó con la condena de los culpables, fue por los intereses políticos de los Estados Unidos y los múltiples problemas dominicanos antes y después de la desaparición de Trujillo. Jesús de Galíndez, aunque era español,
murió por la lucha antidictaduras en Hispanoamérica. Yo no creo que el sombrero les toque la tómbola a esos gallos trajeados que viven de nada. En la España de hoy, el gobierno vasco creó un programa denominado América y los Vascos, el cual en 1993 auspició este libro titulado Galíndez, la tumba abierta. Es uno de los que nos han servido de apoyo en estos trabajos. De tanto apencar los huesos, otro gallo la cantaba. Gallo dicen que el obrero de casa. En 1986, al cumplirse el 30 aniversario de la desaparición del profesor, se inauguró este monumento en su memoria en la finca de Amurrio, donde Galíndez pedía que lo enterraran. Yo no creo que el sombrero... A pesar de que se confirmó que ciertamente fue traído a la República Dominicana ante la presencia de Trujillo, 41 años después, no se sabe cómo, cuándo y dónde lo mataron y qué hicieron con sus despojos. Por eso, en el monumento de Amurrio a Galíndez se le recuerda con una tumba abierta. A pocas horas de que Ramfis Trujillo abandonara la República Dominicana, el jefe del FBI, Edgar Hoover, tenaz encargado de las investigaciones del caso Galíndez, le solicitó al Departamento de Estado que le exigiera al gobierno dominicano los archivos referentes al asunto. Hoover se preocupaba de que el Buró Federal de Investigaciones se mantuviera al margen de los asuntos políticos del Departamento de Estado. Con la muerte de Trujillo y la salida de sus familiares, dedujo que en la República Dominicana se implementaría automáticamente la democracia y los principios del derecho. Sin embargo, no tardó en darse cuenta que la democracia y el derecho eran empresas calamitosas en la isla caribeña. El 1 de enero de 1962 se instauró el Consejo de Estado, encabezado por el licenciado Rafael F. Bonilla. Una de sus primeras gestiones fue enviar una nota diplomática al Departamento de Estado expresando su deseo de que se publicara sobre el caso Galíndez. El Departamento de Estado le pidió al jefe del FBI que enviara investigadores a la República Dominicana, pero Hoover se negó, alegando que no quería involucrar su dependencia en la política interna del país caribeño y que se dedicaría a investigar entre los numerosos servidores de Trujillo que se habían refugiado en territorio de los Estados Unidos. Los primeros exiliados en ser contactados fueron el general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría y el doctor Joaquín Balaguer, quienes estuvieron al frente del país inmediatamente después de la salida de los Trujillo. A ambos se les interrogó en lo referente a los archivos del Palacio Nacional. El Departamento de Estado siguió presionando para que el FBI viniera a investigar directamente a la República Dominicana, pero como el jefe Hoover continuó negándose, a partir de abril de 1962, con la ayuda de la CIA, la embajada americana comenzó a interrogar dominicanos sobre el caso Galíndez. El FBI siguió por su lado los interrogatorios a trujillistas refugiados en los Estados Unidos, y en Puerto Rico localizaron a Ernesto Vega Pagán, coronel del Ejército Nacional, quien había sido ayudante de Trujillo en la época en que se produjeron los hechos. Por primera vez, el FBI encontró un testigo que confesó sin tapujos todo cuanto había vivido y sabía.
reveló que era la persona encargada de viajar a los Estados Unidos llevando el dinero que Manuel de Moya Alonso y Arturo Espaillat precisaban para pagar los sobornos del caso Galíndez. Detalló cómo se le pagaba al agente John Joseph Frank, a Murphy y a otros pilotos que trabajaban para el servicio secreto. Ofreció detalles de cuando Galíndez fue llevado a Montecristi y hasta aseguró que Trujillo había autorizado a Félix W. Bernardino a asesinar a Octavio de la Maza en venganza por la muerte de su hermano Luis. Tan asombrosas fueron las confesiones de Vega Pagán que el FBI lo sometió a un sinnúmero de nuevos interrogatorios, siempre a cargo de diferentes agentes, para observar si entraba en contradicciones. El hombre sostuvo lo dicho, y entonces Hoover se interesó por enviar a sus investigadores a la República Dominicana. 2 agentes del FBI vinieron a Santo Domingo el 11 de enero de 1963, es decir, cuando ya el Consejo de Estado de Rafael Bonelli terminaba su gestión. Juan Bosch era presidente electo y sería en su corto mandato cuando se identificarían a los culpables y se obtendrían las pruebas del caso Galíndez. En los archivos del Palacio Nacional encontraron 4 cartas, la de Minerva Bernardino con la de Sayán de Vidaurre anexa, otra de Arturo Espaillat enviándole ambas al cónsul en Nueva York, padre Oscar Robles Toledano, y una cuarta firmada por el doctor Joaquín Balaguer, dirigida a Manuel de Moya Alonso. En la misiva, el doctor Balaguer menciona a Morris Earth y a Sidney Barón, a quienes le estoy remitiendo el material por medio del señor Vega Pagán, conteniendo los documentos del experto español Manuel Ferrandis Torres y el informe del juez de instrucción Federico Cabral Novoa. La carta del doctor Balaguer reiteró al FBI que Ernesto Vega Pagán había dado información válida y se propusieron entonces revisar los interrogatorios a dominicanos que ya había hecho la CIA. Uno de los interrogados había sido el capitán Ramón María Logroño, comandante de la guarnición del Ejército Nacional en Montecristi, quien firmó una declaración diciendo: el 12 de marzo de 1956 recibí una llamada telefónica del coronel Eurípides Peralta, en la que se me informó que al día siguiente 2 aviones, uno dominicano y otro extranjero, llegarían a Montecristi y que nadie podía estar cerca del aeropuerto. Días después de la llegada del avión, supe que Galíndez había desaparecido en Nueva York y supuse que ese avión tenía algo que ver con el asunto. Les rendí un informe a mis superiores de lo sucedido. Durante el tiempo que estuve destacado en Montecristi, esa fue la primera vez que recibí esa clase de órdenes. Fue algo especial y poco usual. El avión extranjero era de 2 motores. Estaba pintado de amarillo. Llegó en la mañana y marchó poco después. La Compañía Dominicana de Aviación había suspendido sus servicios a Montecristi desde hacía varios meses. Esta confesión a la CIA, Logroño la tuvo que hacer en presencia de autoridades del gobierno dominicano y 6 días después trató de suicidarse con un disparo en la cabeza. A partir de aquí, el FBI se lanzó a investigar a numerosas personas y de la información recogida, nosotros nos limitamos a resumir. Jesús de Galíndez fue llevado por Gerald Lister Murphy al aeropuerto de Montecristi la mañana del 13 de marzo de 1956. Ahí se había montado un fuerte operativo militar que acortonó la zona. Había altos oficiales y el avión de Murphy, desde que entró al espacio aéreo de la República Dominicana, fue escoltado por una avioneta militar. Inmediatamente aterrizaron. A Galíndez, montado en una camilla cubierta con una frazada, lo pasaron a una ambulancia que partió rápidamente al aeropuerto de Dajabón. El avión de Murphy
Fue a Montecristi porque es el punto más cercano entre la República Dominicana y la Florida. El lugar tenía la particularidad también de que no era visible desde el pueblo. Al profesor lo llevaron a otro avión que esperaba en Dajabón para evitar llamar la atención en Montecristi, cuya pista apenas sí se usaba. Un avión de CDA pilotado por el estadounidense Ernest Charles Jaeger trajo al profesor a Ciudad Trujillo. Lo llevaron a la cárcel del 9, donde lo volvieron a inyectar. Se dice que en la tardecita Trujillo fue a la cárcel y que Galíndez no le respondió ninguna de sus preguntas, por lo que el tirano en persona se encargó de patearlo. Esto es cuanto se sabe sobre Galíndez, a través de los numerosos testimonios recogidos en el país por el FBI. La Procuraduría de la República Dominicana también preparó un informe confidencial para el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Estuvo a cargo de Francisco del Rosario Díaz, quien hace constar confesiones de miembros de la Policía Nacional, según los cuales el piloto Gerald Lister Murphy fue asesinado en un almacén del Departamento de Robo en el Palacio de la Policía Nacional. En el crimen estuvo presente el entonces jefe de la institución, coronel Antonio Hart Dodin, y fue perpetrado por su ayudante, entonces capitán Ramón Soto Echavarría, acompañado del coronel Augusto Ferrando. A Murphy le dieron un golpe en la cabeza y luego lo estrangularon. Los mismos oficiales de la policía fueron responsables del asesinato de Octavio de la Maza. Hart Dodin y Soto Echavarría fueron interrogados reiteradas veces por el FBI. Negaron las acusaciones y fueron sometidos al detector de mentiras, pero no salieron bien parados. Solo los intereses políticos de los Estados Unidos y el accidentado acontecer dominicano les salvaron de un juicio formal por la muerte de los pilotos Gerald Lister Murphy y Octavio de la Maza Vázquez. El doctor Darío Minaya asegura que fue la última persona en conversar con el piloto Tabito de la Maza antes de que lo ahorcaran el 7 de enero de 1957. Era estudiante de término de medicina y hacía de practicante en el Cuerpo Médico de la Policía Nacional, donde tenía asignado el servicio de 12 del mediodía a las 8 de la mañana del día siguiente. Resultó que a eso más o menos de las 7 de la noche, mientras yo me encontraba preparando una clase en la universidad para el día siguiente, yo era estudiante de término en esa época, pues fui mandado a llamar a la casa de guardia, que había un señor que se sentía mal, y yo subí a ver de qué se trataba. Cuando llegué allí, vi a aquel señor corpulento que se encontraba sentado en un banco y me señaló el teniente que estaba en la puerta que ese era el señor que yo iba a ver. Lo saludé y él me saludó dándole la mano. Entonces me senté junto a él en el banco. Le pregunté qué se sentía. Me dijo que se sentía un dolor de cabeza, que si yo tenía una aspirina, que era el calmante que a él le agradaba. Y yo le dije que sí. Entonces me dijo que si le hacía el favor de regalarse. Yo dije, ¿cómo no? Digo, pero si usted se siente así, también me gustaría tomarle sus signos vitales, a ver si se trata de algo más. Y le pedí permiso para retirarme al dispensario y recoger los equipos médicos necesarios para tales fines. Subí con el estetoscopio, con el fibomanómetro, y también llevé envuelto en un papelito de aspirina que él me solicitó y un vaso de agua. Entonces, él tomó la aspirina y le pasé el vaso de agua y se la tomó. Inmediatamente yo le tomé la presión, le tomé el pulso, le oculté el corazón y yo le dije, bueno, lo único que noto es que usted está un poco nervioso. ¿Qué le sucede? Entonces me dijo, no, ahora no sé, estoy preocupado.
me siento un poco preocupado, pero en lo demás me siento bien. ¿Usted está tranquilo? Me dijo, sí, yo me siento tranquilo. Entonces me dijo, ¿usted leyó el periódico de hoy? Y yo le dije, no, señor. Y me dijo, pues, yo le voy a regalar este. Y me regaló, yo creo que el Caribe. Yo lo tomé e inmediatamente el teniente me dijo, bueno, doctor, ¿ya terminó? Y yo le decía, terminé, bueno, pues, retírese ya. Al otro día, cuando entregó el turno, se encontró con un amigo, chofer de ambulancia, llamado Sergio Vargas, de San Francisco de Macorís, quien le anunció que uno se había ahorcado. En la misma ambulancia le dio una bola hasta el Hospital Marión, donde había gran actividad por el ahorcado, que no era otro que Tabito de la Maza. Digo, pero este fue el señor que yo chequeé anoche. Y me quedé ahí vigilando más cosas. Entonces ahí utilizaron al doctor, al otorrinolaringólogo del hospital, que ahora mismo se me ha ido el nombre, para que lo condujera hasta los casos de sus familiares y se lo entregara. Siempre manejando la ambulancia, el mismo Sergio Vargas. Y cuando fueron allá, yo esperé el regreso. Y cuando vinieron fue a toda carrera y diciendo que esa gente era más guapo que el diablo, porque no le habían podido entregar el cadáver, porque le salieron como avispa, desafiando a Trujillo que viniera él a entregarlo para que supiéramos que eran hombres y lo que era una familia, ¿usted comprende? Entonces, ellos le tiraron el cadáver enfrente de la casa y salieron huyendo, y así fue como llegaron allá. Hasta ahí fue donde yo tuve conocimiento de eso. También relacionado con Octavio de la Maza, el testimonio del hoy general retirado Euclides Amancio Hernández, quien en 1956 era piloto de Dominicana de Aviación y trabajaba directamente con Tabito. También era compañero de Morphy, aunque no sabía mucho de él, y después que se perdió, aconteció lo siguiente. De la presidencia llamaron a la compañía, a la administradora de la compañía, que era el coronel McLaughlin, a preguntarle que cuáles eran los 3 elementos de la compañía más fuertes, más peleones. Pues, entonces, McLaughlin le dijo, Octavio de la Maza, Fernando Abatista y Euclides Amancio Hernández. Eso lo supe yo porque la telefonista, muy amiga mía, eran centrales de Clavija. Ella lo oyó, me llamó en la tarde y me dijo, no haga mucho desorden estos días porque preguntaron por esto. Y me explicó lo que preguntaban. Como los 3 días de eso, el comandante de la Maza fue al avión, yo iba a volar de copiloto de él. Entonces, cuando él llegó al avión, llegó malhumorado. Y cuando trancamos la cabina, yo le pregunté qué pasaba. Entonces, él puso un revólver que tenía una funda dentro de los radios. Y dijo, con esto voy a matar a uno antes que me maten a mí. Porque el pendejo ese, ahora como está asustado porque lo están atacando los americanos y la embajada, quiere que yo me haga cargo de la muerte de Murphy. Y yo no es verdad que me voy a tirar a los americanos arriba. Yo no me voy a tirar a los americanos arriba, que se busque otro pendejo. Entonces, eso pasó de nosotros. Perdón, él se refería al pendejo ese. A Trujillo. A Trujillo, el pendejo ese, ahora que está asustado, ahora que está asustado con los americanos lo están investigando, ahora quiere que yo me haga cargo. ¿Y qué pasó después? Entonces, a los pocos días cayó preso él, Tabito. A nosotros mandamos a buscar a doña Batista al Palacio de Justicia, a una audiencia ahí. El juez era Arce Medina, me dio un papelito con 3 preguntas que me iba a hacer y que tenía que contar lo que decía en los papelitos, y tuve que darle el papelito otra vez porque yo me iba a quedar con el papelito y me dijo, no, dámelo. Y te lo tiene que perder de memoria así rápidamente, pero no podía. Y dice, si te preguntan ahí, te contestar, a base de yo te pongo ahí, si no te jodes. Entonces después, al otro día, nos mandaron a buscar de la Procuraduría General de la República, el licenciado Espidio Vera. Cuando llegamos allá, él nos pasó una carta así y me dijo, fírmeme esa carta. Batista, que era más vivo que yo era más inteligente que él, había estudiado más, ¿sabes? Pero él era más vivo que yo, más viejo, le dijo, y sin leerla. Y entonces el señor Espidio Vera nos contestó, fírmenla sin leerla, porque si la leen, la van a firmar, y si no, la van a firmar.
Ahora, ustedes son un par de jóvenes que tienen un futuro por delante, así es que fírmenla y no preocúpense, porque si la leen van a estar notificados toda su vida. Y firmamos la carta y salimos, ya te sabes, asustados como siempre y pensando que nos iban a linchar a nosotros. Después más tarde, yo fui a Miami, a la casa de Danilo Trujillo, y a su residencia que tenía allá. Él estaba allá, era muy amigo mío, y cuando estábamos tomando trago me dijo: Mancio, tú y Fernando Batista son dichosos. Digo, ¿por qué? Pues dice, bueno, porque iba a hacer una rifa que iban a hacer con Tabito, el comandante de la masa, contigo y con Batista, a ver cuál de los tres le iba a tocar hacerse cargo de la muerte de la masa, de Murphy. Entonces, por coincidencia, estaba ahí Bernardino y le dijo a Trujillo que no, que nosotros no nos jugaran en eso, que el nombre de eso era Tabito. Esto prueba que Tabito de la Maza no tuvo nada que ver con el secuestro de Galíndez y que lo escogieron como matador de Gerald Lister Murphy para que Félix W. Bernardino vengara la muerte de su hermano Luis. Esto significa por demás que Félix W. Bernardino fue causante directo del ajusticiamiento de su querido jefe. En los crímenes de los dos pilotos quedaron implicados como encubridores el Procurador General de la República Francisco Elpidio Veras y el juez de instrucción Federico Cabral Novoa. Todo lo que ellos hicieron buscando pruebas sobre la homosexualidad de Murphy y la falsificación de la carta suicida de Tabito de la Maza, el FBI los recogió con documentación contundente. Como detalle final, recordamos que el perseverante jefe del FBI no desistió de someter a la justicia a los implicados del caso Galíndez y después de la guerra civil en la República Dominicana inició nuevas gestiones con el entonces presidente Joaquín Balaguer, quien en respuesta nombró como jefe de la Policía Nacional a Ramón Soto Echavarría, principal sospechoso de la muerte de Gerald Lister Murphy. A raíz de este hecho, el FBI dio por terminada su gestión en lo referente al caso Galíndez. Nota al margen. El señor Alejandro Rodríguez asegura que pocos días después del secuestro de Galíndez, él compartió el mismo techo con Francisco Martínez Jara, el Cojo, y Gloria Estebanía Viera. Su testimonio nos pareció un asunto delicado, por lo que le pedimos documentos probatorios de que residía en Detroit cuando se produjo la desaparición de Galíndez. Aquí su pasaporte dominicano expedido en 1951 y su certificado de naturalización en los Estados Unidos, fechada en Detroit, abril 23 de 1957. Explica que luego de 12 años de carrera militar en la Marina y el Ejército Nacional, cayó en desgracia con el régimen de Trujillo y por ello se diligenció un pasaporte con el que pudo irse a Nueva York, donde trabajó por un tiempo y en busca de mejores condiciones de vida se fue a Detroit, donde en febrero de 1956, con su esposa y un hijo recién nacido, fue a residir a la pensión propiedad de un matrimonio dominicano nativo de Puerto Plata. Ya tenían cierto tiempo en Detroit, que se llamaban don Américo Ortiz y doña Angélica Ortiz. Ellos tenían 2 hijos varones y 3 hembras. Una llamada Isaura, otra llamada Cheli. Uno de los varones se llamaba Danilo. En marzo, pocos días después del secuestro de Galíndez, llegaron a la pensión el Cojo Martínez Jara y Gloria Viera. Al alquilar el cuarto contiguo al mío, yo entablé conversaciones con ellos y me di cuenta que eran como personajes un poco raros, pero vivían, Martínez Jara vivía con ella estaba encinta. La razón de yo venir a darle esta declaración a usted fue que yo vi una tía de Gloria Viera
que dice que no era posible que ella viviera con Martínez Jara porque él era un señor mayor. Pues yo no soy de esa opinión. Mi opinión es que ellos dormían juntos en la misma habitación y que después de estar cierto tiempo allí, en Detroit, se presentó un día un agente del FBI allí. Doña Angélica ni don Américo estaban, y solamente estaban mi señora, yo y mi hijo, y ella, que estaba descansando en el cuarto porque estaba en estado de gravidad. Y cuando se presentó el agente del FBI, ya yo hablaba inglés. Él me preguntó por ella y yo le dije, ella está ahí. Me dijo en qué circunstancias él había llegado allí y por qué él les buscaba a ellos. Yo le dije, ha sido un caso tan serio, yo que había sido exiliado del gobierno de Trujillo, me interesé y le dije, bueno, ella está ahí si usted quiere verla, y entonces me dijo que no. Señala que ese día Gloria Viera estaba acostada con malestares del embarazo y el agente del FBI no quiso interrogarla. Le preguntamos si el cojo manifestaba ser el padre del niño que Gloria esperaba. Bueno, él nunca exteriorizó que la señora estaba encinta de él, pero estaban durmiendo juntos en el mismo cuarto. Era un cuarto para 2 personas, como lo tenía yo con mi señora y mi hijo, así como usted lo vio en el álbum, que fue cuando nació allá. Interrogamos si Gloria Viera y el cojo se mostraban nerviosos o preocupados en los días posteriores al secuestro de Galíndez. No, yo sé que ellos no llegaron en estado nervioso. En estado nervioso se pusieron ellos después que yo les dije que la gente del FBI había estado allí buscándolo. Y como a los 15 días después de eso, ellos partieron de allí sin decirle nada a nadie. Pero dijeron que iban para Miami. De la casa del señor Américo, dijeron, de don Américo, dijeron que se iban a Miami. Pero yo tenía conocimiento, porque yo seguía siempre la política de aquí, los crímenes y las cosas, porque yo era de las personas que más protestaba cuando mataron a Requena, cuando todas esas cosas yo las encontraba mal hechas. Y todavía en los Estados Unidos peor. ¿Y usted nunca denunció que ellos estaban, porque se supone que ellos lo estaban buscando desesperadamente desde que desapareció Galíndez? Como a los pocos días. Exactamente, precisamente eso fue lo que me dejó a mí confuso. Cuando le digo a la gente del FBI, digo, ¿por qué usted no va y la llama? Dicen, no. Y bajó, como que ya él no había conseguido nada con eso. Yo le dije, el señor Martínez Jara no está. Él no estaba en la casa. Quien estaba era ella. La versión de él descarta por completo que el cojo Martínez Jara desapareciera el mismo día del secuestro de Galíndez y que fuera el hombre que quemaron en el buque Fundación. En cuanto a la salida de Gloria Viera de los Estados Unidos, pudo haber sido como lo indicó el informante T9 del FBI. El 12 de abril de 1956, justo al mes del secuestro de Galíndez, ella regresó desde Miami a la República Dominicana en vuelo de CDA. Nosotros, que tuvimos una larga plática con la familia de Gloria Viera, opinamos que son sinceros en su creencia de que Jesús Manuel es hijo de Galíndez. Podría ser que Gloria les mintiera, considerando el hecho de que el cojo era un hombre casado y en cambio Galíndez era soltero. Cuando el niño vino a nacer, ambos hombres llevaban 2 o 3 meses de muertos, de suerte que ninguno reclamaría la paternidad de Jesús Manuel. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. A lo largo de esta serie hemos repetido una y otra vez una recreación del secuestro de Galíndez, que ustedes habrán deducido fue realizada por nosotros, valiéndonos de actores. Esto fue posible por la inestimable colaboración de las autoridades del aeropuerto de Herrera
y del Aeroclub Dominicano en la persona de su presidente, señor Manuel Tavares. Alejandro Joaquín hace el papel del secuestrado Jesús de Galíndez. Somos así y así somos. Con el más dulce hablar. Los modelos de la ambulancia y el avión no corresponden a los que en verdad participaron en el secuestro en 1956. Que escribió lo dominicano. Pero ambos son los más antiguos que pudimos encontrar. Somos la propia identidad de lo criollo. En él como un perfil antillano. Representando al piloto Gerald Lister Murphy tenemos nada menos que una mujer, la señora Inger de Mittenare Dierik, de nacionalidad belga. Somos así, así somos. Los demás actores son del personal de la Cruz Roja Dominicana. Son ellos desde la izquierda Camilo Ogando, Rubén Díaz y Silencio Durán. Somos así, así somos. Somos así, así somos. Somos así, así somos. Gracias a todos por tantos esfuerzos. Somos así y así somos. Una historia con... Aunque en esta serie no hubo muchas fílmicas, porque la trama es sobre crímenes en los que no había cámara ni muchísimo menos, ustedes tuvieron oportunidad de conocer a la mayoría de los personajes citados por fotografías. Queremos agradecerle a todos los que contribuyeron con fotos, en particular al Archivo General de la Nación, a los periódicos El Nacional y El Caribe, y sobre todo a doña Lucy Silva. Ella nos facilitó una considerable cantidad de materiales debido a que conserva los archivos del Partido Revolucionario Dominicano en el exilio. A ella le quedó el material a raíz de la muerte de don Nicolás Silva. A todos los que hicieron posible Galíndez, el principio del fin, nuestras gracias más sinceras. Y les recordamos que una buena parte de los contenidos fueron tomados de libros y publicaciones, los cuales fuimos identificando en cada uno de los capítulos. Esta serie en breve estará en el formato VHS. Y a ustedes, los amables televidentes, gracias por acompañarnos y será hasta la semana que viene. Somos así, así somos. Somos así, así somos. Somos así, así somos.